Deuteronomio capítulo 6. La semana pasada, hermanos, nosotros nos adelantábamos a ese bello texto, el versículo que estudiábamos, versículo 6. Y estas palabras, y afirmábamos, amados hermanos, que el término, estas palabras, hacían alusión a lo que Dios a través de Moisés en ese momento estaba trayendo al pueblo de Israel. No eran palabras al viento, eran palabras, hermanos, que tenían la característica divina. Y que por lo tanto, al nosotros ir a este texto también, debemos ir con esa convicción. Hicimos una transición, usted recuerda. Porque el pasaje, hermanos, dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. En Éxodo, Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. El tabernáculo debía tener la parte del lugar santísimo. El lugar santísimo tendría el arca del pacto, la vara de Aarón, el maná, las tablas de la ley, como símbolo de la presencia de Dios. Y lo que Dios le dice a Moisés es: Moisés, ahí yo me revelaré, ahí yo me declararé a ti y tú lo harás al pueblo. Ahora hay una transición, ¿verdad? Porque entonces la palabra ya no iba a estar solo en ese lugar, sino que la palabra, el corazón ahora, también, hermanos, se vuelve habitación de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora su corazón, mi corazón, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, hermanos, se ha convertido en el lugar en donde la palabra de Dios, hermanos, debe habitar. Y cuidado con esto, porque el hombre de su buen tesoro saca lo bueno. ¿Por qué Jesús habla de eso? Y el mal hombre de su mal tesoro, es decir, de su corazón, saca lo malo. Entonces, la importancia. Hermanos, hablábamos entonces de que la palabra, hermanos, tenía que ver la semana pasada con el hecho de que afirma por sí misma ser la palabra de Dios. Y el subtema que teníamos era de que la palabra es la fuente confiable que ilustra la soberanía divina y su verdad. La palabra fuente confiable que ilustra, que muestra la soberanía divina y su verdad. Hermanos, y estos días yo he estado leyendo Job. Me asusta leer Job cuando hablamos de la soberanía de Dios. Esta noche hablaremos de que la palabra es digna, oigan bien, de ser recordada. La palabra es digna de ser recordada. Entonces vamos a nuestro texto. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Y vamos a ir al versículo 17. Uno encuentra una riqueza especial, profunda en Deuteronomio. Y la palabra dice, versículo 17, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Vamos, leamos esa última parte fuerte. Y sus estatutos, ¿qué? ¿Qué quiere decir esa frase? Te ha mandado. ¿De dónde provienen? ¿Quién los ha dado?
Es importante, hermanos, entender esta parte crucial en nosotros. Hay quienes dicen, "Ay, hermano, hoy sí estuvo duro el mensaje. Hoy sí está dando duro, hermano." Hermanos, yo siempre respondo, cuando usted va al texto, explora el texto y expone el texto, hermanos, la palabra de Dios penetra lo más profundo de nuestro ser. Es lo que el autor de Hebreos dice, ¿verdad? Hebreos capítulo 4. Y hermanos, esta palabra o este verbo guardar, usted recuerda un tiempo atrás yo les explicaba parte de la etimología de la palabra. Que la palabra, hermanos, tiene que ver, y lamento mis diapositivas porque les traía ahí algo para que ustedes lo pudieran plasmar. Pero la palabra guardar, hermanos, alude o hace alusión a cercar alrededor. ¿Recuerdan? Bueno, jueves atrás, muchos jueves atrás. Es hacer un cerco alrededor. Y se recuerdan ustedes que el ejemplo que en ese momento yo les ponía era el hecho cuando usted compra un terreno y usted no lo quiere tener a la intemperie, entonces usted lo que hace es manda a hacer una pared, manda a hacer un cerco, pones horcones y pone alambre de púas y la idea es, este es mi territorio, lo cerco, lo señalizo porque no quiero que tal vez un animalito, tal vez una persona que no tenga buenas intenciones, entre y dañe mi terrenito. La palabra guardar, hermanos, tiene que ver con cercar alrededor. Es decir, con la idea de proteger. Miren, y cómo, qué importante es esto para nosotros. Porque cuando el Señor manda al pueblo, está mandando al pueblo, guardad, ¿cómo? Ahí hay un, ¿cómo le llaman a esto? Adverbio. El adverbio, hermano, solo para que usted tenga conocimiento, modifica al verbo. Aquí está haciendo alusión al verbo. Debe guardar cuidadosamente. Cuidadosamente. No es para más. ¿Qué es lo que eso cuidadosamente usted debe guardar? Pues el pasaje es claro. Los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. ¿Jehová es su Dios? ¿Está teniendo usted cuidado de guardar los mandamientos del Señor? Hay una historia en la Biblia triste, después de que Saúl es desechado del reino. Dice a Samuel, Samuel, no me avergüences, regresa conmigo y todavía ofrece sacrificios al Señor. Pero en ese diálogo, Saúl le dice a Samuel, Samuel, ora a tu Dios. Para Saúl entonces, Jehová ya no era su Dios. Porque le dice, ora a tu Dios, le dice. Y hermanos, cuando uno ve la vida de Saúl, uno dice, muy probablemente. Porque Saúl comete un pecado de hacer algo que a él no le correspondía. Hermanos, cuando Dios llama a Sansón, Dios es claro en el llamamiento de Sansón. Y Sansón empieza a ser negligente en algunos aspectos de su vida.
Y cuando Sansón dice que Sansón quiere actuar, resulta que Dios ya no estaba con él. Pero cuando uno lee el texto hay que prestar atención. Ahora, ¿a qué quiero llegar, hermanos, con esos dos ejemplos? Que cuando Dios le dice al pueblo, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, hermanos, es una forma de garantizar una calidad de vida en nosotros. Cercar alrededor, con la idea de proteger. A mi esposa predicaba el día miércoles con las hermanas y les decía, si nosotros fuéramos a la palabra, ¿cuántas decisiones del pasado pudiésemos haber hecho mejor? ¿Cuántas cosas hubiesen cambiado para nosotros en el presente? Gloria a Dios que todo es experiencia, todo es aprendizaje para los que aman a Dios. Pero nos hubiéramos ahorrado muchos latigazos de Dios. Nos hubiéramos ahorrado muchos jalones de oreja y muchas decepciones quizás. Gloria a Dios que seguimos acá porque Él es fiel. Entonces, hermanos, la palabra guardar es el cuidado, oigan bien, de custodiar la revelación divina como un tesoro. Como un tesoro. Hermanos, los mandamientos de Dios no se tratan de cargas. Yo no sé cómo usted ve la palabra de Dios. No sé cómo usted, hermano, se acerca a la palabra de Dios. Los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, no se tratan de cargas, sino como algo valioso que, hermanos, no solo debe protegerse, sino que también nos protege. ¿Sí o no? ¿A cuántos nos ha salvado el Señor de alguna circunstancia gracias a que en ese momento el Espíritu trajo a nuestra mente la palabra? Hizo robar algo y el Señor le dijo el mandamiento, no robarás. Y usted dijo, no, así la palabra dice que no tengo que hacerlo. Se quiso corregir al hijo desenfrenadamente y el Señor trajo a su mente corregir que la disciplina debe ser en el temor del Señor y usted dice, bueno, entonces no es lo correcto. Acercar, proteger. Habla de una relación. Que, hermanos, en el contexto, en el versículo 5 dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Porque esta palabra fluye, hermanos, de Dios, viene de Dios. Entonces, hermanos, guardar la ley del Señor es guardar la relación, es mantenerme en una relación con Dios. De alguna manera, hermanos, es un estilo de vida. Es algo que se debe hacer de manera constante, vigilante. Oigan bien, cuidando la voluntad de Dios. Cuidando la voluntad de Dios. No solo es cumplir. Lo he reiterado en muchas ocasiones. No solo es cumplir. Y yo a ustedes en algún momento les he preguntado, hermanos, ¿qué nos trae a los servicios? ¿Qué nos trajo al culto hoy? ¿Por qué estamos hoy aquí? Se los he preguntado en ocasiones atrás
Y es bueno volver a que nosotros indaguemos en nuestro corazón, reflexionemos, ¿qué nos trajo hoy? ¿Qué me motivó a mí preparar, hermanos, una enseñanza en relación a la palabra de Dios y exponerla a ustedes? ¿Qué los motivó a ustedes el venir y estar sentados esta noche aquí? No es solo cumplir. Habla de una permanencia fiel a lo que Dios en su palabra a nosotros nos transmite. Miren, hermanos, vaya conmigo a Génesis 2:15. Hay una palabra similar acá. Dos quince. Amén, hermanos. Les está costando cruzar Génesis, ¿no? La palabra dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Voy a subrayar en su Biblia esa palabra, lo guardase. ¿De qué está hablando Deuteronomio? Guardad cuidadosamente. ¿Qué le está diciendo Dios al hombre? ¿Cuál es el propósito de ponerlo en el huerto? El huerto en donde Dios pone a Adán, el huerto es para que lo guardase. Hermanos, ¿eso qué les trae a la mente? Esa frase, Dios pone a Adán en el huerto, propósito, para que lo labrara y lo guardase. En la palabra guardase o en la frase guardase, hermanos, ¿qué viene a nuestra mente? Hermano Alejandro, experto en jardinería. ¿Es fácil la jardinería, hermano? Difícil. Un mal tijerazo en la flor, muere. Mala aplicación de algún producto, se quema. Ahora, hermanos, esta palabra guardase está relacionada con la palabra guardad allá en Deuteronomio. Y tiene el sentido de cuidar. Tiene el sentido de proteger. Y tiene el sentido de preservar. Dios pone al hombre en el huerto y tiene que hacer estas tres cosas en el huerto: cuidarlo, protegerlo, preservarlo. Esto nos lleva a pensar que Adán se convierte en un mayordomo de la creación de Dios. Dios pone su creación, pone a Adán en la creación y Adán se convierte en el mayordomo. Y Dios confía algo sagrado al hombre. Está confiando su creación. Está confiando lo que él cuidadosamente durante 6 días creó. Lo pone ahí y le dice al hombre, confío en ti. Tú vas a cuidar, proteger y preservar el huerto. Eso entonces conllevaba en Adán responsabilidad y vigilancia. ¿Sí o no? Hermanos, me gustan estas comparaciones. Pasamos de custodiar el huerto, decía un teólogo, a custodiar la voluntad divina. Así como se pasó de que la palabra estuviera solo en el lugar santísimo
y pasa al corazón del pueblo, de cada integrante del pueblo. Hermanos, en Génesis 2:15 pasamos del huerto a la voluntad divina. Por eso cuando Moisés le dice al pueblo, guardad cuidadosamente los mandamientos. Hermanos, nos está transmitiendo la misma idea que Dios le transmitió años atrás. Ahora la pregunta sería, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo? Veamos otro ejemplo. Vaya conmigo al Salmo 119. En el Salmo 119 vuelve a aparecer la misma palabra. Versículo 2. Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Los qué? Hombre, dígalo fuerte. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Vuelve a aparecer la palabra guardar. Allá en Génesis, propósito para que lo guardas. Allá en Deuteronomio el Señor le dice al pueblo, guardad cuidadosamente los mandamientos. Acá, hermanos, en Salmos, ya viene una palabrita muy especial en la Biblia, bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? El que guarda. El que guarda. Entonces aquí, hermanos, ya está hablando de aquel que vive conforme a la palabra del Señor. Ya está hablando aquí de aquel que obedece con gozo. Ya no es una acción externa, sino ya es una cuestión espiritual, cotidiana, en una vida que se vive alineada con Dios. Hermanos, la palabra del Señor es clara aquí. Guardar. Conlleva la idea de tener siempre presente. Me compré esta Biblia porque ya les conté que la otra la perdí. Y en pocos días nos hemos aprendido a amar el uno al otro. Y estoy en la sala, la llevo a la sala y leo en la sala. Voy a la cocina, la llevo a la cocina y leo algo en la cocina. Voy al cuarto donde estudio, donde tengo mi computadora, la llevo y abro la Biblia. Me puse como meta no despegarme de ella. Hermanos, pero va más allá. Debe ser algo de nuestra vida cotidiana, porque es fácil leerla. Pero hay que cuidarla cuidadosamente, hay que guardarla cuidadosamente. Como un cerco. Leer la palabra con intención. Atesorarla, no solo conocerla. Dejar que la Biblia gobierne nuestras decisiones diarias. No archivarla. Es cuidar el tiempo con Dios. Es proteger la intimidad espiritual. Es permanecer vigilantes. Y no se trata de cantidad, sino se trata de fidelidad a la palabra de Dios. No se trata de que usted lea
10, 20 capítulos al día. Trata de fidelidad. Poner el corazón en ella. De vivir conforme a ella. Yo le recuerda a los jóvenes, capítulo 12, acuérdate de tu Creador, días de tu juventud. Antes que vengan, ¿qué? Días malos. Platicábamos con una hermana en estos días, salió el tema de la edad. Uno nunca piensa vivir tanto tiempo, sí. Cuando uno siente ya está ahí. Cuando siente uno ya la vida ya lo trae de regreso, no solo de ida, sino ya viene de regreso. Y el Dios le habla al pueblo. Recordemos que es una nueva generación. Una nueva generación que está, hermanos, emprendiendo nuevamente ese camino hacia la tierra que Dios ha prometido. Y quizás, hermanos, con la intencionalidad de que ese mensaje llegara a nosotros. La palabra es digna de ser recordada. Y debe ser recordada por nosotros. Pero usted no puede recordar algo que no vive. Una persona que pasa algún tiempo en coma, después de no sé cuánto tiempo pueda pasar en coma, la persona se despierta como que hubiera vivido, como que hubiera dormido 10, 15 minutos. Y le dice, no, estuviste 5 años inconsciente, estuviste 10 años inconsciente. Ese lapso de tiempo la persona no va a recordar nada, no vivió nada. Si nosotros, hermanos, no estamos en la palabra, hermanos, estamos en coma. Estamos en un coma espiritual. Entonces no va a haber en nosotros recordatorios. No va a haber palabra en nosotros que pueda protegernos, que pueda, hermanos, ayudarnos en la lucha diaria. Hay otra palabra que yo quiero esta noche en los siguientes minutos abordar. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios. Sus testimonios. Hermanos, la grandeza de Dios, no la conocemos porque la Biblia atestigua de Él. Es bien interesante, hermanos, porque la Biblia no solo es una cuestión para que nosotros tengamos un aprendizaje. Es una cuestión de transmisión también. Mira el versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo. Hay una cuestión pedagógica ahí. A veces cuando queremos corregir a los hijos, se nos ocurre decir nuestra frase muy confiable. Es que la Biblia lo dice. Ya me gustaría que el hijo le dijera, decime dónde lo dice. Y cuando se nos acaban los argumentos, es que la palabra de Dios lo dice. A un hermano le dicen, hermanos, ¿por qué los centroamericanos no aplaudimos? El hermano contesta, es que todo debemos hacerlo en orden, decentemente. Me le quedo viendo al hermano y le digo, ¿estás seguro que el pasaje habla de eso? Entonces a veces nuestros argumentos carecen. Ahora la Biblia es testimonio. Declaración de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho. ¿Recuerdan el fracaso espiritual del pueblo en Jueces capítulo 2, versículo 10? Creció una generación después, vino una generación después de que la generación de Josué murió. Y esa generación, hermanos, tenía una característica. No conocía a Dios, ni las obras que Dios había hecho. Cuando se traiga a sus hijos a la iglesia, hágalo. Pero siéntese en su casa a explicarle. Enseñe en casa. Porque entonces usted no está enseñando relación,
te está enseñando tradición. Son declaraciones de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho. Son leyes que provocan preguntas. ¿Sí o no? Está el niño. ¿Y quién desordenó la tierra, pues? Dice Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién desordenó la tierra, pues? Mira, ¿y quién fue y de dónde salió la mujer de Caín? Y hermano, los niños son muy inteligentes. Y los cuestionamientos allá afuera son fuertes. Y entonces, hermanos, eso nos permite contar la historia de Dios. ¿Quién creó a Dios? Los amigos de Job empezaron a hablar muchas cosas. No sabían que estaban hablando la verdad. Vea el libro de Job. Vea cuando los amigos de Job empiezan a argumentar contra Job. No sabían que estaban hablando la verdad. Es más, eso se refleja cuando Dios al final del capítulo le dice a Job que haga sacrificios por sus amigos, porque han ofendido. Entonces tenemos que conocer la historia. Hermanos, testimonios habla de permanecer en medio de un evento o un hecho. Hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, encontramos a Dios que permanece de pasta a pasta. Lea usted la Biblia, estudie la Biblia y hágase una pregunta o haga una pregunta a los que le oyen. ¿Cómo vemos a Dios en este texto? Cuando usted lea la Biblia, aunque sea un versículo que usted lea, hágase la pregunta o haga la pregunta, ¿cómo vemos a Dios en este texto? Porque Dios permanece, está en medio de la palabra, son el testimonio del mismo. La Biblia, hermanos, afirma ser el documento divino que demuestra la verdad divina para que ésta no sea olvidada. Testimonios del pacto entre Dios y el pueblo. Testimonios visibles y normativos entre Dios e Israel, que no solo ordenan la conducta, sino que dan testimonio de la relación. Entonces es increíble cuando uno va al Antiguo Testamento y cómo Dios se relacionaba con el pueblo de Israel. Increíble. El arca, ¿por qué se le llama el arca del testimonio, el arca del pacto? Porque contenían las tablas que Dios en Sinaí le da a Moisés. Era un testimonio. Por eso también se le da el nombre del arca del testimonio. Y la palabra del Señor, hermanos, la Biblia, son los testimonios de Dios. Les decía anteriormente, hermano, la Biblia no nos fue dada para saber si Dios existe o no existe. La Biblia nos fue dada para afirmar su existencia y su obrar en la humanidad desde el Génesis 1:1 hasta que la creación sea redimida en Jesucristo. Entonces, hermanos, la palabra es digna de ser recordada. Es digna. Dios la dejó para eso. Por eso, guardad cuidadosamente los testimonios, los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos
que vienen de Él, que te ha mandado. Ya estaban ahí, hermanos, ya aquí está lo que necesitamos. Entonces, la terminología, ha mandado, a una acción finalizada. No hay más revelación. Que deje de estar buscando a la divina, a la hermanita que dice que Dios le habla. Lea más la Biblia y ore más. Dios le va a dar la dirección y las respuestas que usted necesita. No necesitamos urgentemente regresar a la palabra de Dios. La Biblia necesita regresar a nuestra mesa. La Biblia necesita regresar antes de dormir. Léale la Biblia a sus hijos. Ore con su esposa. Ese tiempo familiar. No esté mandando a sus hijos el día domingo allá que te enseñe la hermana. No, usted es responsable. Platicábamos acerca de todas las cosas, hermanos que hoy se viven. Yo solo creo que lo que hoy vivimos es de inmoralidades, cuestiones de depravaciones y todas esas situaciones. No es más que el resultado, hermanos, de algo que se dejó de hacer. No es más que el resultado, hermanos, de haber dejado a Dios a un lado. Que el hijo no quiera leer a sus 16, 17 años, 20 años. El resultado del trabajo que tal vez como padres no hicimos de la mejor manera. El resultado de divorcios, el resultado de esto y del otro, es porque olvidamos la palabra de Dios. El resultado de la corrupción, el resultado, no es más el hecho de que olvidamos la palabra de Dios. No la recordamos, ella dejó de ser parte de nuestra vida. Y necesitamos volver a ella. Conócela en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Hermanos, que no estemos llenando espacios o estadísticas. Que nuestra vida sea el reflejo de nuestra fidelidad a Dios. Ese constante acercamiento a Dios. Y que su palabra esté en nuestra mente. Constantemente recordándonos quién es Él, lo que Él ha hecho, lo que en su voluntad desea y determina para nosotros. Cada uno toma decisiones. Pero cada uno, dice el apóstol Pablo, cosechará y ha sembrado. Gálatas capítulo 6. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Al final Dios conoce nuestros corazones. Sabe si estamos en comunión, en relación, amándole, guardando su palabra, que su palabra nos está dirigiendo. Al final es Dios que nos pasa los rayos X. No somos nosotros. Necesitamos volver, hermanos. Urgentemente, es urgente. No es cuestión de lo voy a pensar y no, necesitamos. Que la palabra es digna de ser recordada. Guardad cuidadosamente los mandamientos a vuestro Dios. Oramos. Padre, después de un día, agradecemos por tenernos acá. El cuerpo quizás en algún momento pide reposo, el cuerpo quizás en algún momento pide descansar. Sin embargo, estamos conscientes, Dios, de la necesidad de ti. Nuestro corazón, Dios,
te necesita. Necesita tu palabra. Cada día, Dios, necesitamos de ti. Desde que nos levantamos, Señor, y emprendemos ese largo día, lucharemos con tentaciones, lucharemos con pecados, lucharemos con hábitos. Nos enfrentaremos, Dios, cara a cara con las adversidades de un enemigo que no descansa, que rodea la tierra y que dice Pedro que busca como león rugente a quien devorar. Pero guardar tu palabra es hacer un cerco con la idea de protección. Señor, tú nos has dado las herramientas. Gracia. Y más allá, Señor, tu palabra dice que tú eres el que nos guarda de caer. Ten misericordia de nosotros, Señor. Siendo tan frágiles, tan susceptibles, tan débiles. No podemos, Señor, darnos el lujo de dejarte a un lado. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos. Convence nuestro corazón de esa necesidad. En nombre de Jesús oramos.